dando una enseñanza, y trataré de ser lo más claro, conciso también en cuanto a la enseñanza, porque estaré tocando un tema controversial, un tema que ha causado controversia dentro de la iglesia cristiana y, por qué no decirlo, también en el mundo no cristiano. Y hoy la enseñanza que estaré dando es el traslado de la iglesia es antes o después de la gran tribulación. De la tribulación, los 3 años primarios, y la gran tribulación, los 3 años y medio secundarios. Amén. Y dentro de este tema, la iglesia va a ser quitada antes a trasladada. Me gusta la palabra trasladada porque es lo que el Señor va a hacer. Nos va a trasladar del reino terrenal al reino celestial y espiritual. Y dentro de esto hay un tema que también ha causado controversia y ha sido objeto de muchos estudios. Con este tema, amados hermanos, yo no pretendo hacer una exégesis profunda de esto con la exposición que voy a hacer, ni es mi intención, por supuesto, que cada uno de los que va a estar oyendo esto a través de los que estamos presencialmente en el templo y de los que nos van a ver y a escuchar a través de las plataformas virtuales, convencerles de que esto es la verdad. Quien les va a convencer es el Espíritu Santo y la veracidad de la palabra del Señor. Así es que agradeceré sean pacientes conmigo. Mi convicción es que lo que voy a predicar hoy, eso va a suceder, porque lo he estudiado, he recibido del Espíritu Santo la dirección en algunas de estas cosas. Muy bien, para poder exponer el tema, amadas hermanas y hermanos, me apoyaré en uno de los enunciados de la teología moderna. Todo expositor, dice la teología moderna, debe tomar las escrituras en forma literal, a menos que el contexto diga lo contrario. Amén. Así es que me voy a basar con eso y quiero pedirles que vayan al libro de Daniel. En el capítulo 9 y versículo 24 al 27, pero yo voy a leerles, me voy a centrar en la primera parte de ese versículo 24. Me dicen amén cuando estén allí. Hoy vamos a estudiar, ¿la iglesia va a ser trasladada antes de la tribulación o después de la tribulación? Y de acuerdo a lo que vamos a exponer hoy, espero, amados hermanos y hermanas, que ustedes estén lo suficientemente claros, seguros y entendidos de qué es lo que va a suceder muy pronto con la iglesia del Señor. Amén. Amén. Dice el libro de Daniel en el capítulo 9, versos 24 al 29. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de Israel, o al Santísimo, el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con cataclismo. Será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Verso 27, por 1 semana él confirmará un pacto con muchos, de la semana 70, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido vendrá sobre el desolador. Amén. Muy bien. Voy a pedirle, hay una naturaleza, yo voy a hablar de la semana Septuaginta, o sea, la semana 70. Ustedes han oído, ¿cuántos no han oído hablar de la semana 70? Levanten su mano quienes nunca en su vida lo han oído. Nunca han oído la semana 70. Bueno, aquí lo acabamos de mencionar en el libro de Daniel. Y yo voy a centrarme en el versículo 24 y el primer pasaje del versículo 24 que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la semana Septuaginta?
Hay corrientes de pensamiento doctrinales que dicen que nosotros ya estamos en la semana 70. La Biblia nos va a demostrar ahora que no estamos en la semana 70, que ni siquiera hemos entrado a la semana 70. No, estamos todavía, estamos en un intervalo donde se estableció la iglesia, donde se fundó la iglesia. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, nadie del Antiguo Testamento conoció la iglesia, era un misterio para todos en la antigüedad. Y Cristo viene a fundar su iglesia y la iglesia empieza a funcionar como iglesia, no en el momento de Cristo, aunque él hace una declaración cuando habla de las puertas del infierno, no dice el infierno, sino las puertas del Hades. Es el término correcto en la traducción original, no es infierno, sino es el Hades. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Ahí es el único pasaje donde Jesús menciona iglesia. Luego vemos en Pentecostés, cuando ese día en el aposento alto se establece la iglesia. Allí sí empieza la iglesia. Ahora, la naturaleza de la semana Septuaginta está definida en varios pasajes de la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 6, para los que toman nota, en el Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17, habla de la ira. Y cuando nosotros hablamos de ira, yo no sé si alguna de ustedes, alguna vez mis hermanos se han montado en ira. Cuando uno está iracundo, pues obviamente hace destrozos cuando estás iracundo, pero después tu mismo cuerpo va a sufrir las consecuencias de la ira. Pero en el capítulo 6 y versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que viene un día de ira de Dios sobre la tierra. Si tú has visto los destrozos que has hecho cuando estás iracundo y cuando te ha entrado la ira y empiezas a insultar, maltratar, tirar cosas, golpear cosas, y fue un momento de ira. Ahora imagina por un momento la ira de Dios, la ira de Cristo, que es el Cordero, sobre la gente del mundo. Dice, verso 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? Nadie va a poder permanecer de pie. Amén. Y si te vas un poco adelante, vamos a conocer lo que es el juicio, porque hay un juicio. Después de que hablaba acerca del anticristo y del sello de la bestia, en el capítulo 13, que habla del sello de la bestia, en el capítulo 14 él habla acerca del juicio. En el verso 7 del capítulo 14 dice allí la palabra del Señor: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos de la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Isaías en el capítulo 20, vayan conmigo a las escrituras por favor, porque quiero que ustedes sepan que ahí está escrito en la palabra. Ayer escuchaba a una antropóloga, socióloga, y ella decía lo siguiente: se habla de una próxima pandemia, ¿verdad? Y ustedes son en una pandemia, y pensamos en el coronavirus otra vez. Pero ella dice que la próxima pandemia es una pandemia de ignorancia de la gente. Ella no es cristiana, ¿no? Ella no es cristiana. De hecho, citó un libro en su conferencia, pero dice que la próxima pandemia es una pandemia de ignorancia en las generaciones. Un desconocimiento, y esto viene siendo preparado desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. ¿Sí? Está comprobado estadísticamente que los influencers, los tiktokers y los youtubers es una estrategia creada a través de lo que se conoce como el foro, el acuerdo de Bilderberg. Y los estrategas de diferentes especialidades han diseñado estrategias obviamente dirigidas contra la familia. Creo que el pueblo cristiano ni siquiera está consciente de lo que está pasando en el mundo. Y de hecho, Dios, aunque espera que nosotros estemos informados,
no dependemos de estas cosas nosotros para nuestra relación con el Señor. Amén. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué dicen los influencers y los tiktokers y los youtubers? Porque el plan fue ese precisamente. Si yo hago que a ti te guste eso, y estoy hablando a los padres y a los jóvenes para que controlen a sus jóvenes y no los quieren perder, si te pagan por eso, ya no estudias. Ya no te interesa estudiar porque ganas lo suficiente para llevar una buena vida. Viajas, haces, tomas fotos, comes donde quieras. Y está comprobado estadísticamente que en este momento el 50% de los Instagramers, de los YouTubers y de los TikTokers no estudian. Y ese es el plan. Llevarlos a la ignorancia de tal manera que en muy corto tiempo se puedan convertir en esclavos del sistema. ¿Cuántas veces oímos hablar del sistema? Amén. Muy bien, ahí en Isaías capítulo 20 y verso 21, déjeme ver, no, aquí hubo una confusión, no tiene. 24, capítulo 24, versos 20 y 21, perdonen, está viendo lo que no era. El castigo sobre la tierra es inminente. En el momento que la iglesia sea quitada, el castigo sobre la tierra es inminente. Va a durar, la paz va a ser durante 3 años, por eso 3 años y medio. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Isaías 24, versos 20 y 21 dice, la tierra se tambaleará del todo como un borracho. Se mecerá como una choza y sobre ella pesará su rebelión. Caerá y no volverá a levantarse. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Amén. Y ustedes pueden ver también en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 3 y verso 10 y pueden verlo también en Amós 5:18. Ahora, yo quiero hablarles algo acerca de lo que significan estos. Creo que todos recibieron una hojita, ya la van a poder consultar en algún momento. Ahora, tomen nota que estas referencias bíblicas que acabamos de leer, y hay muchas otras más, describen un periodo en toda su extensión, no un momento. Cuando fue el diluvio sobre la tierra, algunos conocedores dicen que el diluvio fue nada más en la tierra donde estaba Noé y su familia. Pero cuando Dios determina un castigo, cubre los 4 puntos cardinales de la tierra y, si es posible, los 4 puntos cardinales del universo. Amén. Ahora, si es en toda una extensión y no es solo una porción, ¿qué parte tiene la iglesia en todo esto? Y es parte de lo que vamos a ver. Si toda la ira, empecemos por esto, si toda la ira de Dios ya cayó sobre su propio Hijo. Fíjense bien lo que hemos leído, y no hemos leído todos los pasajes. Si toda la ira de Dios ya cayó sobre sus hijos en la cruz del Calvario, por lo tanto, el hombre y la mujer que estamos en Cristo, estamos libres de ese juicio. Y ya lo vamos a entender un poquito más adelante. Amén. Ahora, cuando vemos lo que se conoce como la teoría del traslado, porque mientras haya una discusión, mientras hayan diferentes puntos de vista y mientras hayan escuelas de pensamiento, podemos hablar de una teoría del traslado de la iglesia. En tanto llegamos, en unos minutos, vamos a llegar a ver cómo la palabra del Señor nos confirma exactamente qué es lo que va a pasar con la iglesia. Ahora, hay una premisa que nosotros debemos de usar cuando estudiamos la Biblia sobre esa teoría del traslado de la iglesia. Y esto es el método literal. ¿Sí? Cuando nosotros observamos la palabra del Señor, más del 60% de la palabra del Señor es literal. ¿Qué es literal? Que es exactamente lo que dice, así es. Hay figuras, por supuesto, y en algún momento iremos viendo esto. Hay métodos de interpretación. Cuando tú vas a estudiar la Biblia, hay métodos de interpretación. Está el método gramatical, fundamentalmente 3 métodos: el método gramatical, el método literal y el método contextual, o lo que se conoce como el método teológico. Ahora, para esto, amados hermanos, debemos de aclarar una cosa importante.
La iglesia e Israel son dos pueblos diferentes. En el trato de Dios son dos pueblos diferentes. Hemos hoy escuchado en algún momento que la iglesia es el Israel espiritual. Eso lo único que marca es una falta de desconocimiento de las Escrituras. La iglesia nunca ha sido el Israel espiritual. Aparte es que nosotros seamos descendencia de Abraham por la promesa que se le dio a él allá en el capítulo 15 de Génesis, que se le habló de dos generaciones. Cuando el Señor le dice, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Esa es la generación celestial. Y mira la arena del mar y cuenta, a ver si puedes contar la arena del mar. Y esa es la generación terrenal. Israel y la iglesia. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vale. Si alguien tiene dudas, entonces me escribe al final. Muy bien. Israel y la iglesia son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. Amén. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento como parte del plan de Dios para Israel. Fíjense que esto es glorioso, porque aunque en el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio, nadie sabía qué era, nadie se imaginaba que iba a haber una iglesia, ninguno, por lo más ungidos que han sido los profetas. Ahora, este programa, o sea, la iglesia, de ese misterio que es la iglesia, debe cumplirse antes, pónganle atención a esto, ese programa con la iglesia debe cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a un final. El programa con Israel quedó suspendido en los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia debe ser quitada de la tierra para que Dios pueda continuar su programa divino con Israel. Y aquí es donde empezamos a entender de qué se trata. Ahora, ¿de dónde surgen todas estas consideraciones? Por supuesto, del método literal. Vamos a leer literalmente y regresar a ese pasaje de Daniel capítulo 9, verso 24. Y pueden marcar en su Biblia esto, porque esto es la raíz de poder entender si la iglesia va a ser trasladada antes o después. Porque tenemos que entender que si hay 69 semanas que se cumplieron y hay un lapso para el desarrollo, creación, desarrollo, crecimiento, madurez de la iglesia, entonces hay un momento en que eso debe terminar. Y Daniel en ese capítulo 24 y verso, 9, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? De Daniel, no de nosotros. El pueblo de Daniel. Y sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Y la ciudad de Jerusalén de quién es? De Daniel, no de nosotros. Así es que las 70 semanas están establecidas sobre el pueblo de Israel, no sobre la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Amén. Todo este periodo, por lo tanto, está haciendo referencia, número 1, a el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Amén. Ahora, veamos un poquito el propósito de estas semanas 70. ¿Por qué Dios establece estas 70 semanas dentro de la parte del misterio de Dios? Porque tenemos que pensar que no hay una revelación que diga, fue por esto que lo hice. El Mesías es el centro de todo. Recuerden que Jesucristo es el centro de estas 70 semanas, así como lo es de toda la palabra del Señor. Vengan a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 conmigo, porque aquí está determinado una cosa muy, muy importante a la hora de hacer una exégesis de la palabra del Señor. Fíjate bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Me dicen amén cuando estén allí, hermanos, porque esta es una prega que necesito que todos estén viendo su papel. Ahí tienen, ahora va a empezar a cobrar sentido la hoja que tienen. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, ¿sí? O sobre los moradores de la tierra. En este periodo del cual habla Apocalipsis, ¿sí? Fíjense bien,
habla de los que moran en la tierra. Ahora ustedes dirán, pero ahí le está hablando a la iglesia. Todavía está metido en la iglesia de la Odisea, si ustedes se dan cuenta. Ahora dice, en este periodo, fíjense bien, ¿quiénes están en la mira? Los que moran en la tierra. Ahora, cuando esto suceda, la iglesia será quitada de aquí, de la tierra. Y yo lo voy a explicar un poco más adelante. Los que moran en la tierra no es una clasificación geográfica, sino es una clasificación moral. No está hablando de los que moran en la tierra de Israel, está hablando de una clasificación moral, de la condición moral en el mundo. Amén. Ya ustedes lo están viendo ahora, ya ven ustedes ahora todo esta nueva ideología woke, toda la ideología gay y la ideología sologamia o sologamía. ¿Saben qué es eso, verdad? Está de moda en Canadá, se está poniendo de moda en otros países de Europa. Para evitar problemas en tu vida y problemas económicos, los jóvenes y algunas mujeres y hombres que se han quedado solteros, viudos, se están casando con ellos mismos y la ley se los está autorizando. Eso es sologamia. O sea, me caso conmigo mismo. ¿Sí? Esto lo explicaré, no voy a entrar en ese tema hoy. Igualmente, ya saben que todas las ideologías woke, por ejemplo, es algo que hace muchísimos años, pero que ahora se está usando mucho para marcar lo que se conoce y denunciar lo que se conoce como racismo. Entonces, todas estas cosas van en una sola dirección, destruir a la familia. Amén. Muy bien, los que moran en la tierra, entonces, si es moral, entonces, ¿de quiénes se está hablando? Y ahora les voy a aclarar de quiénes les está hablando. Y el que nos puede dar una idea muy clara es Malaquías, el profeta Malaquías en el capítulo 4 y versículo 5 al 6. Ahora, ¿a quién está dirigido cuando él habla? Le está terminando de hablar a la iglesia y le habla a los que moran en la tierra. Le está hablando a aquella parte de cristianos que han establecido la tierra como su hogar. ¿Sí? Y se identifican ellos mismos con el comercio del mundo y con la religión del mundo. A ellos les está hablando. Pastor, háblenos más claro. Con mucho gusto. La iglesia apóstata, los cristianos que han apostatado de la fe, los cristianos que han apostatado del camino del Señor, y que si fuera el arrebatamiento, en el momento que sea, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, en el momento que sea el arrebatamiento, siempre, así como hay un remanente, así hay una iglesia apóstata. Hay un grupo de cristianos alrededor del mundo, que pueden ser miles de miles, que han apostatado de la fe, que han apostatado de la doctrina, de la verdadera doctrina de Cristo, y que han apostatado de identificarse como hijos de Dios. Han hecho de la tierra su hogar y han hecho de la religión del mundo, que no es una religión centrada en Cristo, sino es una religión centrada en el hombre. Malaquías dice en ese capítulo 4 y versículos 5 y 6, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Elías es para la iglesia o para Israel? Para Israel. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿a quién le espera ese día? ¿A la iglesia o a Israel? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, el profeta declara que este ministerio de Elías era para preparar al pueblo para un rey. Eso fue lo que Elías hizo. Él estaba preparando al pueblo para un rey. Si ustedes ven en Lucas capítulo 1 y verso 17, se van a dar cuenta que cuando habla del sacerdote Zacarías, perdónenme, el sacerdote dice, irá delante de él con el hijo de Zacarías. Por supuesto, aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El mismo ministerio para preparar para el Señor un pueblo. Juan el Bautista no era profeta para la iglesia, era profeta para Israel. Cuando él dice que viene a preparar el camino, está preparando al pueblo para el encuentro con su rey.
Y tenemos aquí que entrar a ver directamente la parte de la naturaleza de la iglesia. Los que estamos expectantes ante el traslado de la iglesia para encontrarnos con Cristo, tenemos que observar cuidadosamente ciertas distinciones entre la iglesia e Israel, para que aprendamos a separar en la profecía bíblica, aprendamos a separar lo que es para Israel, lo que es para la iglesia y cuando la iglesia termina su periodo aquí. Porque si ustedes se dan cuenta, amados hermanos y hermanas, y los que están también a través de la conexión de las plataformas, a la iglesia, y lo vamos a comprobar en algunas citas bíblicas más adelante, a la iglesia no se le dio instrucciones de que esperemos señales. A la iglesia se nos dio instrucciones que esperemos a Cristo, que estemos expectantes a Cristo, no esperar señales. Ahora, nos han confundido y nos hemos confundido y nosotros hemos confundido a otros llamándolos o llamando su atención hacia las señales que están en el mundo. Amén. Lo que está pasando en el mundo, evidentemente, es parte de lo que nosotros debemos de conocer. Sí, son señales, pero son señales para Israel. Nuestro corazón y nuestros ojos deben de estar esperando el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos algunas diferencias que hay para que nosotros podamos tener claro el trato con Israel y el trato con la iglesia. Ahora, ¿tú eres judío? No. Sí, no eres judío. Por mucho que amemos al pueblo judío y que oremos por la paz de Jerusalén, oremos por los muros de Jerusalén, nosotros no somos judíos, no somos ni siquiera judíos espirituales. Amén. Y se los voy a terminar de ver en un momento, pero miremos. Hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. ¿Qué es el Israel nacional? El Israel geográfico. Dimensiones, gobierno, Estado, leyes, constitución. Ese es el Israel nacional. La iglesia profesante es diferente al Israel nacional. Si pueden tener la oportunidad de ir a conocer Israel, vayan y háganlo y bendigan el lugar. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero no vayas a besar la tierra ni a traer cosas de allá, a traer poco de tierra. Esto no te va a ayudar. Nosotros no somos de este mundo. Amén. Así es que aquellos que hacen fíjense bien, aquellos que hacen la profesión de Cristo, para algunos está el Israel nacional y para los que hacen la profesión en Cristo. Ahora, los que hacen o hacemos la profesión en Cristo se divide en dos tipos. Los que hacemos la profesión basados en la fe en Cristo Jesús y los otros que en absoluto su profesión es en la fe en Cristo. Basan su profesión en una religión. Entonces, los que hacemos la profesión de fe en Cristo, estamos divididos en dos grupos. Los que hacemos una verdadera y genuina profesión de fe que está basada en el reconocimiento del pecado, en el arrepentimiento de ese pecado, en la confesión de ese pecado y en caminar en una vida nueva. Eso somos esa iglesia profesante en la fe. Pero dentro de la iglesia hay un grupo de cientos de miles de cristianos que han hecho una profesión de fe, no en Cristo, sino en una religión. Ahora, en este último grupo de cristianos, este último grupo va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Si se quedan, van a pasar por la gran tribulación, siendo cristianos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:22. Si están conmigo, vayan ahí, márquenlo, por favor. Este grupo, profesantes en la fe, se los voy a tratar de decir de una forma más simple. Los que recibieron a Cristo, pero no lo recibieron. ¿Me entienden? Es como cuando recibes a alguien en la puerta de tu casa, pero no lo dejas entrar. Y alguien te dice, mira, llegó, sí, lo recibí tal día, pero no lo entraste a tu casa. Lo recibiste en la puerta de tu casa. Amén. Solo estoy tratando de ser lo más práctico con esto. Fíjate lo que Apocalipsis 2:22 dice. He aquí, yo arrojo en cama
Si te arrojan en la cama, ¿para qué te arrojan en una cama? ¿Ah? Para violentarte o para darte una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está hablándole a la iglesia. Esta es la iglesia apóstata. Si no se arrepienten de sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras malas, el fruto malo que está dando ese árbol, está dando un fruto malo. Amén. Ahora, número 2, hay fíjate bien, la iglesia profesante no salvada, para que quede más claro, mis hermanos, la iglesia profesante no salvada experimentará la visitación de la ira de Dios que hemos conocido. Amén. Profesante no salvada. Ustedes dirán, ¿pero qué es entonces? Entonces, si voy a la iglesia, es que no se trata de ir a la iglesia, se trata de una conversión completa. Aunque eso te va a llevar a ir a la iglesia. Es que si no hay una salvación completa, no te va a llamar en lo absoluto la atención ir a la iglesia. Porque no estás convertido, no estás convertida. Si no hay una conversión, no vas a orar en tu casa, no vas a orar en tu vida personal, no vas a leer la palabra del Señor porque no hay una conversión, no te interesa, es otro mundo. Amén. Ahora, número 2. Hay una diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia profesante. La iglesia verdadera son los que en este tiempo que vivimos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y hemos hecho a Cristo nuestro Señor. Él domina, manda, gobierna, rige, legisla sobre nuestra vida. Esa es la iglesia profesante en la verdadera fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, es más fácil decirse cristiano sin ser cristiano, porque te da cierta identidad. Amén. Parte de lo que están haciendo estos sistemas, de estas estrategias, es robarle la identidad a los jóvenes. ¿Sí? ¿Saben cuál es la pandemia esta? Robarle la identidad. ¿Cómo le robo la identidad a millones de jóvenes? Les creo unos sistemas de entretenimiento. Y a los adultos, ¿cómo hago para robarles identidad? Les creo un sistema de medios de comunicación a través de las noticias, de los noticieros. Entonces, los adultos están entretenidos viendo noticias y creyendo lo que dicen las noticias, que la mayoría de ellas son una falsedad. Y los jóvenes están cautivos a través de todos los sistemas de las redes sociales. ¿Sí? Al final, fíjate bien, al final, ¿qué va a suceder? Que simplemente los adultos van para afuera, turbados, confundidos, desorientados, con un pesimismo terrible, un fatalismo tremendo, y los jóvenes no quieren formar una familia porque ya no les interesa formar una familia. Al final se termina la genealogía. En algún momento el árbol genealógico de estos jóvenes ya no va a existir porque no tienen hijos, no van a tener hijos. Pero eso ya no lo vamos a vivir nosotros. Amén. Muy bien, veamos otra diferencia entre la verdadera iglesia y el Israel verdadero espiritual. Quiero explicarlo de esta manera. Antes de que en el aposento alto se derramara el Espíritu Santo, ¿habían convertidos a Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Eran la iglesia? ¿Sí o no? No. Porque eran judíos la mayoría. ¿Qué eran? Eran el Israel espiritual, porque no había iglesia. Amén. Después de Pentecostés, entonces ahora Dios establece su iglesia a través del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Que del Israel espiritual, los judíos que se habían convertido, si estaban vivos todavía, pasaron a formar parte de la iglesia. Amén. Entonces dejaron de ser el Israel espiritual y se convirtieron en la iglesia.
Por eso es que esto de judíos mesiánicos y el movimiento cristiano del judaísmo son una de las mentiras más terribles que están sembrando en la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, el judíos espirituales, el Israel espiritual, antes de Pentecostés, cuando viene Pentecostés y se establece la iglesia del Señor, ya no son judíos espirituales, sino ahora son la iglesia de Cristo. Amén. Así es que no podían haber dos iglesias. Amén. La iglesia cristiana o la iglesia verdadera, desde el punto de vista bíblico, no es el Israel espiritual. ¿Saben por qué se creó esto? Porque queremos bendiciones y creemos que solo los judíos tienen bendiciones. Entonces decimos, si yo practico algunas cosas de los judíos y hago esto, me va a bendecir Dios. Dios no te bendice porque tú tengas una nacionalidad. Dios te bendice porque te ama y eres su hijo. Amén. Ahora, fíjate bien. Los judíos convertidos antes de Pentecostés, el Israel espiritual. Cuando viene Pentecostés y se establece el derramamiento del Espíritu Santo, porque ya no fue una influencia, ahora viene al corazón y se establece la iglesia, ya no existe el Israel espiritual para efecto de todos los convertidos, ahora está la iglesia. Ahora, fíjate bien pues, después del arrebatamiento, amén, después del arrebatamiento, digan conmigo, después del arrebatamiento, ustedes ya no encuentran ninguna iglesia. Ahora vamos a encontrar, no nosotros porque no estaremos aquí, al Israel espiritual otra vez. Amén. Así es que, ¿qué quieres? ¿Ser parte de la iglesia espiritual del nuevo creyente o quieres ser judío? No estoy, por favor, amados hermanos, para los que están conectados también y podamos entender, no estoy denigrando de ninguna manera a los judíos. Al contrario, no, tienes una bendición y hay que orar por ellos. Pero tenemos que estar claros en la doctrina. Este es un tema puramente doctrinal, amados hermanos. Amén. Judíos espirituales, Pentecostés, la iglesia es arrebatada y empieza otra vez el pueblo, el Israel espiritual. Amén. Ahora, el traslado o el arrebatamiento no va a levantar a todos los que hacen profesión de fe, sino solo a aquellos que hayamos nacido de nuevo y hayamos recibido la vida de Cristo en nosotros, manifestada a través de una vida nueva y de actos morales y espirituales totalmente ajustados a la palabra del Señor. Porque aquí hay una regla, aquí hay una plomada, mis amados hermanos. Y para ser parte de la verdadera iglesia, esa iglesia que va a ser arrebatada, trasladada, raptada, como querramos decirle, tenemos que estar en la plomada del Señor, tenemos que ser medidos por la vara del Señor, donde nosotros, recuérdense que el pastor, cuando iba a entrar a las ovejas al redil, ponía una vara y las empezaba a llamar por nombre. Cuando las iba a sacar ponía una vara y las ovejas pasaban por abajo y él las llamaba por nombre. Igualmente la verdadera iglesia va a ser medida por una vara. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4? Como voz de trompeta. Se oye la voz. ¿Quiénes van a oír? Mire que el mundo va a experimentar esto exactamente. En un momento, la iglesia, millones y millones de cristianos desapareceremos del mundo. Amén. Para encontrarnos con Cristo en las nubes. Ahora, la parte incrédula de la iglesia, que son los profesantes que no creen lo que dice la palabra del Señor, no se ciñen a lo que dice la palabra del Señor, juntamente con los incrédulos de la nación de Israel, van a pasar por la gran tribulación. Esto no podemos evitarlo nosotros porque la palabra del Señor lo dice. Hablamos de la ira del Señor, no solo sobre Israel, sino sobre las naciones también. Ustedes dirán, pero Dios va a ser duro con Israel. Dios va a tratar con Israel. Por eso es necesario que quite la iglesia. Amén. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios 1:22 y lean. Ya su cuadrito está empezando a tener para ustedes algún sentido.
Hay algunos puntos importantes en este periodo para la iglesia verdadera. Y Efesios 1:22 habla de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Amén. ¿Dónde dice que Cristo es la cabeza de Israel? Pero sí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, ¿tú perteneces a la iglesia de Cristo? Por supuesto que sí, aquí estás, eres parte del cuerpo de Cristo. Estás poniendo atención a lo que estamos diciendo, estás tomando nota y estás marcando en tu Biblia lo que la iglesia es para Cristo, la verdadera iglesia del Señor. Hermanos, ya no podemos distraernos con cosas del mundo, ya no podemos distraernos, ahora tenemos que poner muchísima atención. ¿Cuántos fueron a la Biblioteca Nacional alguna vez cuando estudiaban primaria? Pregúntenle a los jóvenes, ¿quiénes conocen la Biblioteca Nacional? No la conocen, no saben ni dónde está. Porque ahora ya no es biblioteca. Ahora, miren, si nosotros, en el conocimiento de cuántos libros íbamos a leer ahí, algunos nos quedamos leyendo libros, pero este es el problema de la ignorancia. Si no vamos a la biblioteca, menos voy a leer la palabra del Señor. Me es más fácil la tecnología, mejor leo en el teléfono. Leo lo que yo quiero, pero si me entra un WhatsApp, inmediatamente veo qué va a hacer el WhatsApp, porque qué pena, no le voy a contestar al amigo, al familiar. Amén. 1 Corintios 11:2, solo voy a dar citas bíblicas. Dice que la iglesia es la esposa de aquel que es el esposo. No es ramera, no es dos, no tiene dos esposos o un esposo y un amante. Tiene un esposo. Él es fiel y verdadero y Él espera que su iglesia sea fiel y verdadera también. Amén. Así es que si nosotros miramos en 1 Corintios, allí en el capítulo 11 y verso 2, para poder irlo leyendo con ustedes juntamente, dice allí la palabra, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal y como yo se las entregué. No hay interpretaciones de las cosas que Pablo enseñaba. La iglesia retenía lo que había aprendido en el Señor. Cada domingo que se reunían, no se reunían domingo por supuesto, sabemos que era multicultural la iglesia a la que Pablo y los otros apóstoles les predicaron, pero cada vez que se reunían, no solo tenían una comunión, porque fíjense que la iglesia dice que tenía una comunión, dice que juntos partían el pan, que era la Santa Cena, dice que compartían sus cosas, que vendían sus propiedades, que traían el dinero a los pies de los apóstoles. O sea, esa era la parte de la comunión de ellos. Pero fíjense que es interesante que cómo la palabra del Señor nos define. Ahora, dice que la iglesia es el objeto de su amor. ¿Cómo te sentirías si tu esposa te dijera, yo tengo dos amores, mi papá y tú? ¿Cómo así? Yo tengo dos amores, mi papá y tú. Eso significa que el corazón todavía está dividido. Miren, lean, los que piensan eso, lean el Cantar de los Cantares, por favor, es una figura maravillosa. Ahora nosotros somos el objeto de su amor. Cada vez que Cristo piensa en ti, trae una bendición para tu vida. Te guarda, te protege, te sustenta, te defiende. Cada vez que piensa en ti, porque eres el objeto de su amor. Si hay una persona, sus hijos, si yo les pregunto, ¿quién de sus hijos es el objeto de su amor? Ustedes me van a decir todos, o los que sean, 2, 3, 4. Porque ustedes aman igual a sus hijos. No tienen una preferencia, no, el objeto de mi amor es fulanito. No, ella es el objeto de mi amor porque es la que mejor se porta, la mejor tratada, la más bonita, la más alta. No sé qué sé, pero es nosotros, tú y yo, amados hermanos, como parte de la iglesia, somos objeto. Dios no ama a una ramera, por mucho que se predique a veces de eso. Pero Dios no ama. Cristo no ama a una ramera, Cristo ama a una esposa fiel. A una esposa que lo ama a Él también y que lo anhela y que espera. Ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22. Ven, Señor Jesús, ven. Te esperamos. Estoy preparado. A veces no pensamos en la venida de Jesucristo porque no estamos preparados. Y lo sabemos. Y no queremos que Él venga todavía porque no estamos preparados.
No nos hemos preparado bien para recibirlo. Amén. Así es que la iglesia no tiene que ver con las señales. Nosotros miramos, levantamos nuestros ojos, esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces pareciera como que, bueno, no sé si la vida va a ser mejor allá. Amén. Quiero hablarles acerca de lo que el Señor hizo con nosotros. Pregunto, ¿esto y estos son del mismo material? ¿Sí o no? No. Muy bien. ¿Qué hay aquí? No, perdonen, voy a ser más específico. ¿Por qué puedo separar el tapón? Por la rosca y porque no es de un material, no es del mismo material. Y cuando yo enrosco esto, yo lo que hago es una unión entre dos materiales diferentes. Amén. Cristo hizo eso con nosotros. Nosotros no éramos pueblo y nos hizo pueblo. Pero fíjate bien, la unión es la conformidad con algo. O sea, este tapón lo hizo una máquina de conformidad con la rosca que le hizo a esta botella. ¿Está bien? Cuando la pongo, pues se enrosca perfectamente. Esa es la unión. ¿Sí? La conformidad con algo o con alguien. Ahora, Cristo hizo algo más contigo y conmigo. Unidad. ¿Sí? No solo hizo unión, fundió este tapón en esto, de tal manera que sea de una sola pieza. ¿Qué es la unidad? Dice, es la propiedad de todo ser, en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. No la puedo ya separar, ya está fundida totalmente con el mismo material. Eso es lo que es la iglesia. Dios, a través de Cristo, nos unió con Él, con el Padre, nos hizo justos delante del Padre y en la unidad del Espíritu Santo nos hizo uno solo con Él. Así es que cuando pecamos, estamos deshonrando el cuerpo mismo de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando pecamos. Por eso tenemos que ser cuidadosos, celosos de no pecar. Porque estamos deshonrando a aquel con quien tenemos una unión, pero que también tenemos una unidad con Él también. Aclaro entonces, amados hermanos. Leímos en el capítulo 3 de Apocalipsis y verso 10 acerca de lo que va a suceder. Ahora, fíjate que cuando nosotros leemos en Apocalipsis 3:10, y quiero que regreses ahí por un momento porque te quiero aclarar algo, para que salgas bien entendido de esta predicación. Dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, amén. 3:10, ¿están conmigo? Porque guardaste, ¿qué? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra ya no será la iglesia. Ya hablamos de una iglesia apóstata que se ha quedado aquí. Amén. Ahora, este capítulo 3 de Apocalipsis y verso 10 no es para conducir a las personas a una limpieza, sino para revelar la degradación moral y espiritual y la necesidad de un corazón regenerado, ya en la tribulación. Vayan a Apocalipsis 13:7 conmigo, por favor, el famoso capítulo 13 de Apocalipsis, que a algunos los aterra, a otros les divierte, porque habla acerca de la bestia que sube al mar del mar. Ahora, fíjate bien que en el verso 7 dice ese pasaje del capítulo 13 de Apocalipsis, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Amén. Un pueblo santo. Dios hizo un pueblo santo. Cristo establece un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Pero parte de esta iglesia se queda para la tribulación porque han apostatado de la fe y han buscado una satisfacción muy personal. Ahora, cuando habla de esto, fíjate bien. Este pasaje explica claramente que todos los que están incluidos en la semana 70, en el inicio de la semana 70, ya la iglesia no está aquí, estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás. Amén. Amén, hermanos. ¿Están claros conmigo? No se vayan a quedar, hermano. Me daría mucho dolor que alguno de ustedes se quedara. Fíjense bien. Este pasaje de Apocalipsis 13:7 habla claramente que todos los que están incluidos, todos los seres humanos que estén incluidos en la semana 70 estarán sujetos al poder de la bestia y por medio de ellos a Satanás, quien es el que le da poder a la bestia. Amén. Aquí ya la iglesia no está, pero muchos cristianos van a quedarse porque así lo deciden. Entonces, tome nota, amado hermano o hermana, que si la iglesia estuviera en este periodo, por deducción, por sentido común, estaría sujeta a la bestia. ¿Sí o no? Si no entiende, levante la mano y se lo vuelvo a repetir. Si este pasaje dice claramente, fíjese bien, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. ¿De qué está hablando? De todo el mundo, los 4 puntos cardinales del mundo, norte, sur, oeste y este. Ahora, fíjate bien, si la iglesia estuviera aquí, para esa semana 70, la iglesia estuviera sujeta al poder de la bestia. Amén. Va. Agárrate bien de tu silla. Fíjate bien. Cristo perdería entonces su lugar como cabeza de la iglesia. Porque ahora el poder lo tiene la bestia. Y Cristo perdería su lugar. ¿Sí? Peor aún, Cristo estaría sujeto al poder de la bestia. ¿Está la iglesia o no está la iglesia en la gran tribulación? No está. No vaya a decir primero Dios, no, entonces no cree usted, hermano. Amén. Es impensable, ¿verdad? Porque el poder lo va a tener Satanás. El control lo va a tener Satanás. En el inicio de la semana 70 y el trayecto de la semana 70. Si la iglesia estuviera aquí, entonces la iglesia estaría sujeta al poder de Satanás, al poder de la bestia. Y si la iglesia estuviera aquí y Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo estaría sujeto al poder de Satanás. Amén. Entonces la iglesia no está. Entonces, la naturaleza de la iglesia, que es, según leímos al momento de la Santa Cena, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos los creyentes verdaderos, nosotros somos los que nos vamos a ser trasladados al reino del Señor. Amén. Le pido paciencia nada más, ya voy a tratar de ser rápido. Quiero hablarle de algunas diferencias muy específicas entre Israel y la iglesia en la escatología bíblica. Número 1, la extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia. La iglesia ocupa 1/5 parte de la Biblia. ¿Sí? Propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos que Dios hizo con ellos. La iglesia recibe las promesas celestiales a través del evangelio de Cristo. Amén. La simiente de Abraham. Israel es la simiente física, de la cual algunos se van a convertir en simiente espiritual, los judíos convertidos a Cristo. La iglesia es una simiente espiritual 100%. Número 4, nacimiento.
Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco con Cristo. La iglesia tuvo un nacimiento espiritual que produce parentesco celestial. ¿De cuál quiere ser usted? Supremacía. En Israel la supremacía la tiene Abraham. En la iglesia Cristo tiene la supremacía. Usted dirá, no, pero Cristo, no, porque ellos no reconocen a Cristo como el Mesías, a Jesús. Mientras eso sucede, la supremacía de ellos sigue siendo el padre Abraham. La nacionalidad. Israel es una nación única. La iglesia es de todas las naciones y lenguas. Cuando termine de dar esto, hermanos, si usted no está, y hermanas, si ustedes no están convencidos del arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia antes de la tribulación, van a tener que orar mucho tiempo más. Trato divino. Israel disfruta de un trato nacional e individual. La iglesia, el trato es estrictamente individual. No te salvas porque perteneces a una familia, no te salvas porque perteneces a una iglesia, no te salvas porque tus papás fueron evangélicos. No, esto es individual. ¿Sí? El ministerio. Israel no tiene, ya lo hemos dicho varias veces, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una gran comisión que cumplir. Mateo 28, 19 y 20. ¿Ven las diferencias? ¿Vamos bien? Muy bien, la muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. Amén. Israel es condenado nacionalmente. Ahí murió el Mesías. Ellos colaboraron para que lo mataran. Amén. Fue la legislación romana la que lo mató, pero mientras que la iglesia está perfectamente salvada por la muerte de Cristo. Mientras que a ellos la muerte de Cristo los condena nacionalmente, a nosotros la muerte de Cristo nos salva. Amén. El Padre. En Israel, por una relación peculiar, Dios era el Padre de la nación. La iglesia está individualmente relacionada con Dios como Padre por medio de Cristo, vuestro Padre. Cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo nos une al Padre y ahora somos hijos legítimos. Hermano, hermana, tú eres hija legítima. Tú no eres arrimada, tirada con onda, decimos en nuestro país, ¿verdad? Eres hija legítima. Amén. Cristo, para Israel, Él es el Mesías, el Emanuel, el Rey que está por venir. Para la iglesia es el Salvador, el Señor, el Esposo, la cabeza. Amén. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos, en la iglesia viene a morar en el corazón de cada creyente. Dos discursos de despedida. Para Israel el discurso del Monte de los Olivos. Para la iglesia el discurso del aposento alto. La promesa del retorno de Cristo para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Para la iglesia vendrá con el propósito de llevarnos con Él. ¿Qué quieres? ¿Para qué te estás preparando? Es mi pregunta, amados hermanos. Ya a los hermanos en casa les pregunto, ¿para qué te estás preparando? ¿Te estás preparando para el regreso del Señor en gran poder y gloria? Porque cuando venga en gran poder y gloria, Él va a venir a hacer juicio. ¿O te estás preparando para que Él te lleve con Él como el esposo viene a traer a la novia, a la amada? ¿Para qué te estás preparando? Yo no puedo obligarlos a que vengan a la iglesia. Mire, yo he visto estas cuestiones de YouTube, está lleno de sistemas y metodologías de cómo hacer crecer una iglesia. Y dice, 5 puntos, 10 puntos, yo lo veo y digo, está bien, maravilloso, qué bueno. Pasaron de 20 a 300, pasaron de 1000 a 5000. Es que el punto de cada uno es para qué fuiste llamado. Yo no digo que los hermanos estén equivocados, no, Dios los ha inspirado para esto. Yo no puedo obligarte a que vengas a la iglesia. Yo no puedo obligarte a que ores. Yo no puedo obligarte a que asistas y que leas tu Biblia, a que levantes un altar familiar en tu casa. Eso es una responsabilidad tuya con el Señor.
Amén. La posición: Israel es un siervo, la iglesia se compone de hermanos y amigos. En el reino terrenal, Israel es súbdito. La iglesia es cogobernadora con Cristo. Hermanos, que usted debe decir aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Es de gritar, hermano. Porque Israel todavía es súbdito. Y nosotros vamos a gobernar con Cristo. Hermano, tú puedes decir que no estoy preparado para eso, yo no estudié mucho. Esto no se trata de estudio, se trata de revelación del Espíritu Santo. En el matrimonio, Israel fue una esposa infiel. La iglesia es la esposa fiel que entrará en las bodas del Cordero. Por eso es que en las bodas dice, si hay alguien, antes de sellar, ¿verdad? Dice, si hay alguien que se oponga a esta boda, hable ahora o cae para siempre. ¿Sí? Y ya varios se han llevado un susto a través de la historia, ¿verdad? Un hombre se levantaba en el momento que el pastor dijo eso. Se levantó y la novia y el novio deben de haber sido de espaldas. Y él le dice, sí, pastor, perdón, es que no escuché lo que dijo. Y entonces, qué descanso para el novio y la novia, ¿verdad? Pues bueno, nosotros somos la novia fiel, nosotros vamos a entrar a las bodas del Cordero. Está garantizado, asegurado, escrito con letras en el libro de la vida, está tu nombre en el libro de la vida. Vamos a entrar a las bodas del Cordero como la novia, no como invitados, como la novia. Amén. Te va a dar hambre todo esto. Muy bien, termino hoy con la doctrina de la inminencia, estoy terminando a tiempo. Muchas señales fueron dadas a Israel que precederían la segunda venida de Jesús. Para ellos no es la segunda venida, por supuesto. Para nosotros como iglesia sabemos que es una segunda venida. Ahora, las señales a Israel, que los podemos leer en Mateo 21, en Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos 14, podemos leer las señales que Dios les dio a Israel de su venida. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se las dio? ¿Para qué le das señales a una persona de cuando tú vas a llegar? ¿Para qué? Para que vivas en expectativa, ¿verdad? Viene tu familiar de Estados Unidos y te dice, mira, llego tal fecha y estás esperando a ese familiar, ¿verdad? Te dice, llego en tal vuelo, llego a tal hora. ¿Y qué haces? Tú o vas al aeropuerto o desde la casa preparas algo porque estás expectante porque te dieron algunos avisos de que venía. O alguien de aquí de Guatemala, ¿verdad? Y te va a llegar a ver. ¿Sí? Ahora fíjate bien. Aunque Israel no sabe ni el día ni la hora, Jesús va a venir. Señales, muchísimas señales en la palabra del Señor para Israel. Y Él va a venir. Ahora, a la iglesia no se le dio ninguna señal. A la iglesia lo que se le dijo es que esté expectante viendo hacia los cielos, esperando, dice la palabra, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo va a venir? No lo sé, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. ¿Cuándo vendrá? No sabemos, podemos estar tal vez una noche durmiendo y cuando despertemos y abramos nuestros ojos estaremos sentados a la mesa del Rey de Reyes. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos, hermanos? A nosotros se nos ha sido llamados a vivir en luz. ¿Sí? Vosotros sois la luz. ¿Sí? Alumbrad como luminares para el mundo. Hemos sido llamados a estar en luz, a vivir en luz, para ser trasladados a su presencia. Juan capítulo 14, versos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y sabes qué?
regresaré y os tomaré a mí mismos. Fíjense bien, dice, regresaré y os tomaré a mí mismos. No está diciendo, vendré y reinaré sobre vosotros, sino que os tomaré. La palabra tomaré habla de un arrebatamiento, de un traslado, de un quitar violentamente. Ser rasgado. Vendré y os tomaré, los haré a esa imagen incorruptible del Señor. Amén. Ahora, Juan, Pablo en Filipenses, Pablo en Corintios, Pablo en Colosenses, Pablo en Tesalonicenses, Santiago advierten acerca de la condición y de la actitud de la iglesia de esperar a Jesucristo, a Él, y no estar pendiente de las señales. No, es que esta es una señal de su segunda. No, aquella, y muchos han hecho comercio con eso. Han hecho negocio interpretando las señales. La iglesia no ha sido llamada a depender de señales. La iglesia ha sido llamada a esperarlo a Él. Nuestro corazón. Por eso es que cuando celebramos la Santa Cena, yo les he dicho a veces, y a veces he sido un poquito duro, dice mi esposa, cuando les digo, no se sienten en mesa de demonios, vengan a sentarse a la mesa del Señor. Y perdónenme si he sido duro y he lastimado a alguien, ya no volveré a hacer. Pero, ¿por qué preferimos las mesas de allá afuera? No, es que es mi familia. ¿Y si ellos se quedan? Te sentaste en la mesa de los burladores, porque es tu familia. ¿Por qué no los salvas? ¿Por qué no los traes? ¿Por qué no celebramos el gozo del Señor en la casa del Señor? ¿Cómo decía el rey David? ¿Cómo dijo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré, yo no fui a hacer manifestación con los que iban a hacer manifestaciones a la Plaza de la Constitución. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor. ¿A dónde vas? A la casa del Señor. Me voy contigo. El rey David dice, yo guié a muchos a tu casa. Job también dice, yo les enseñé tu ley. Ahora, ¿qué estamos enseñando a nuestros familiares? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos diciendo de nosotros? ¿Queremos que vayan con nosotros? ¿Queremos que cuando sea el arrebatamiento de traslado se vayan con nosotros? Porque mire, hermano, hermana, tú ya no lo vas a sentir, pero si esos familiares se quedan, y esos amigos se quedan, esos vecinos se quedan, van a ir al tormento eterno. Nadie los va a poder sacar de ahí. Todavía, quítate de la mente todavía si tienes la idea de que hay un purgatorio o hay un limbo. No existe. La Biblia te habla del cielo, del infierno. 2 puntos de destino a través de una decisión de vida. Amén. Todo lo que es la semana 70 o la Septuaginta, como nosotros hemos hablado, tiene sus predicciones. Todo. Tú lo ves, quieres investigar qué va a pasar, lee también, estudia la palabra del Señor, pero no para asustarte ni preocuparte. Amén. Pero para nosotros, el objeto de nuestra atención debe estar siempre dirigido a Cristo. No las señales, hermano. Asustan, ¿no? Fíjate que cito finalmente a 2 hombres, Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero escribió lo siguiente: yo creo que todas las señales que han de preceder a los postreros días ya han aparecido. 1516, 1515-16. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice. Yo creo que todas las señales que han de preceder a los postreros días ya han aparecido. No pensemos que la venida de Cristo está muy lejana. Miremos hacia arriba con las cabezas levantadas. Esperemos la venida de nuestro Redentor con una mente anhelante y alegre. Y Calvino, por su parte, escribe más adelante y dice, la Escritura nos ordena de una manera uniforme esperar el advenimiento de Cristo. Ven que ninguno de los dos menciona las señales. Los dos dicen Cristo. Vea, mire a Cristo, espere a Cristo, anhele a Cristo, gócese con la venida de Cristo. Las señales van a estar ahí. Amén. Posiblemente podríamos, miren hermanos, yo les podría hablar a ustedes de todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando con el famoso foro de la Agenda 2030, eso no es nada. Lo que ya está sucediendo en el mundo, amados hermanos, y no podemos controlarlo.
lo que ya está pasando en el mundo, amados hermanos. Lo que pasa es que todavía no hemos sentido nosotros el remesón, pero ya está pasando. Mire a los jóvenes, mire a hombres adultos y mujeres adultas, totalmente cautivados por todas estas cuestiones por eso es que han tantos memes, ¿verdad, hermanos? De hecho, el teléfono y los tiktokers, y se pasa más tiempo haciendo pasadas en un teléfono que leyendo la Biblia. Pero es eso, ya están cautivos. El único que los puede desatar de eso es el Espíritu Santo. Hermano, sí, haz ayuno de teléfono, de celular, una semana, un día. No, de comida no, hermano, porque estoy enfermo. Entonces deja el celular. Apágalo y déjalo. Hoy voy a llenar un día a la semana de celular. Me desconecto y espero la venida de mi Señor. Amén. Después van a ser 2 días, 3 días, después una semana. Yo sé, esta semana. ¿Por qué? Porque te lleva a eso. Te lleva a eso. Háblale a una persona que esté haciendo eso y va a ser que no te contesta. ¿Por qué? Porque está embebido con esa cosa. Y mira, que yo te quiero y que no sé qué, ni te conteste. ¿Sí? Me voy a ir de la casa, ni te contesta. Hay una cautividad, todo es parte de un sistema. ¿No crees que esto fue una moneda al aire? Esto es parte de un sistema que por años ha venido siendo trabajado para entorpecer. Voy a citar a alguien. Agustín Laje dice, la generación idiotas, ¿verdad? Y él aclara que idiotas no es idiota ofensivo. Idios, la palabra idios quiere decir alguien que está como enajenado, como fuera de onda, alguien que no quiere hacer cosas, ¿verdad? No quiere hacer cosas. Haz una prueba. No lees la Biblia a tus hijos. Dales el libro del Principito, pues, y dile que lo lean. ¿Cuántos han leído el Principito? Unas verdades impresionantes, no es ni siquiera cristiano, no sé, tal vez. Dile, lee el Principito, y vas a ver que no lo leen. ¡Qué aburrido! No, hermanos. El hecho de que no se le hayan dado señales a la iglesia es para su bien. La iglesia está excluida de la semana 70. Amén. ¿Cuántos se gozan y dicen, gloria al nombre del Señor? Amén. Si viniera alguien, yo me recuerdo hace muchos años en un país de Centroamérica, cuando ya había caído el gobierno, entró en un periodo dictatorial. Entraron a una iglesia unos tipos con pasamontañas y con armas. Dijeron, levanten la mano todos los cristianos. Y mucha gente se fue de la iglesia, salieron corriendo. Y dejaron al pastor con los diáconos nada más. ¿Verdad? Y ya cuando se quedaron, ya veo pastor, solo le queríamos mostrar quiénes son fieles. Y eran otros cristianos que querían molestar, hacer una. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí está la semana 70, porque no sabemos cuándo va a empezar. ¿Verdad que no? No sabemos. Sabemos que el cumplimiento está ahí, pero no sabemos. Porque la semana 70 va a empezar en el momento que la iglesia sea arrebatada. Y a la iglesia no se le han dado señales del arrebatamiento. No nos han dado señales de arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? No dicen nada. Ustedes miren para arriba, ustedes levanten su cabeza porque su redención está cerca. Amén. Yo cantaba unas alabanzas en las asambleas, ¿verdad? Normita también fue parte de las asambleas de Dios y no sé si alguien más. Y esta alabanza dice, viene otra vez, tal vez al amanecer o quizás al anochecer, viene otra vez, día glorioso será para mí, Cristo vendrá otra vez. Amén. Ya la voz no me da como la de Miguel y la Normita, pero por lo menos les anuncio que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Así es que, amados hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar al Señor
Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Guarden esa hojita que les dimos. Ahí está claramente la diferencia, el rapto y el inicio de la semana 70. Guárdala, cuéntasela a sus hijos. ¿Saben cuál es una de las grandes fortalezas que el pueblo judío tiene? Que le cuentan a sus hijos de dónde fueron sacados ellos. Cuéntale a tus hijos esto. Padre, en el nombre bendito de Jesús, queremos darte gracias a ti por prepararnos, por ungirnos como tu iglesia. Aquí hay un pequeño rebaño, Señor. Aquí hay una pequeña parte de esa iglesia que va a ser levantada. Señor, que cada uno de nosotros, los jóvenes que esta mañana han escuchado este mensaje, que hoy tu palabra quede firme, sembrada firmemente en el corazón de cada uno de estos jóvenes, Señor, para que ellos decidan romper toda alianza que tengan con el mundo que los haya llevado a la ceguera espiritual. Oro por los padres de familia, Señor, para que pongan orden y disciplina en su casa. Dios Todopoderoso, hoy habla, Espíritu Santo, a cada padre de familia, Señor. Se acabaron las concesiones, se acabó la amistad con el mundo. Somos la iglesia pura y sin mancha, que está esperando la gloriosa venida de su Señor y Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el momento que los hombres, como cabezas de hogar, tomen su posición en su casa. Y tomen esa autoridad que se les ha dado como cabeza de su casa. Sobre todo, que cada hombre, Dios mío, tome su posición de sacerdote. Que ministren, Señor, a su esposa. Que ministren a sus hijos, Señor. Padre, Dios Todopoderoso, unge hoy, Padre mío, imparte, Señor, sobre cada hombre esa unción pastoral, magisterial y evangelística. Señor, esto no es para ministerios específicos y estrellas. Esto es para los padres de familia, Señor. Impárteles, Padre mío, esta mañana, Dios, antes de retirarnos de este lugar, Dios mío, impártele a los hombres esa autoridad. Padre, que se levanten ellos, Señor, como verdaderas columnas de su casa. Padre, que ellos sepan guardar las puertas de su casa, Señor. Y aquellas puertas que están caídas sean levantadas y reconstruidas a la mayor brevedad posible, Señor. Con la urgencia, Señor, de que Cristo viene a levantar a su iglesia pronto. En el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre y declaramos que Jesús es el Señor de nuestra familia. Amén y amén.